Imagina por un momento que tu cuerpo es una fortaleza. Cada día, sin que te des cuenta, este lugar que habitas es atacado de forma constante. Puede ser un simple corte en el dedo mientras cocinas, un estornudo inoportuno en el autobús o incluso esa comida que tal vez no estaba tan fresca como pensabas. El mundo que nos rodea está lleno de invasores microscópicos, virus astutos y bacterias voraces que están siempre listos para sembrar el caos en nuestro interior. Y sin embargo, la mayoría de las veces, salimos ilesos de estos encuentros peligrosos. Esto nos lleva a hacernos preguntas fundamentales para nuestra supervivencia. ¿Quién nos defiende realmente en medio de esta guerra invisible? ¿Cómo logra nuestro organismo identificar al enemigo y neutralizarlo antes de que sea tarde? Esta es la fascinante historia de dos hombres extraordinarios que, con sus mentes brillantes y enfoques radicalmente distintos, desvelaron los secretos de nuestro propio ejército interno. Para entender este descubrimiento debemos retroceder a finales del siglo XIX. En aquel entonces, un joven zoólogo ruso llamado Ilya Metechnikov vivía obsesionado con la vida marina y los secretos que escondían las criaturas más simples. Un día, mientras experimentaba con larvas de estrella de mar, observó algo que cambiaría la medicina para siempre. Estas larvas tienen la particularidad de ser transparentes, lo que permitía a Metechnikov observar su interior sin necesidad de disecciones complejas. Decidió introducir una pequeña espina de rosal en una de estas criaturas y, al poco tiempo, fue testigo de un fenómeno asombroso. Vio cómo unas diminutas células móviles se apresuraban a rodear y engullir el objeto extraño que acababa de penetrar el tejido. Era como ver a un escuadrón de pequeños personajes microscópicos devorando a un intruso para proteger al resto del organismo. Metechnikov, fascinado por lo que veía, decidió llamar a este proceso fagocitosis, un término que literalmente significa células que comen. Mientras esto ocurría en el mundo de la zoología, a cientos de kilómetros de distancia, en Alemania, otro científico abordaba el mismo misterio desde una perspectiva completamente diferente. Se trataba de Paul Oleg, un químico brillante que estaba fascinado por la forma en que las sustancias se unían entre sí. Ehrlich no estaba mirando larvas de estrellas de mar, sino que se sumergía profundamente en la composición química de la sangre. Su interés principal era estudiar cómo el cuerpo era capaz de crear antitoxinas para neutralizar venenos mortales, como los producidos por las bacterias de la difteria o el tétanos, que en aquella época causaban estragos en la población. Para Ehrlich, la defensa del cuerpo no era una acción celular directa como sugería Metechnikov, sino más bien una batalla de moléculas invisibles que flotaban en la sangre. Él visualizaba este proceso como un sistema de cerraduras y llaves que debían encajar perfectamente para desactivar cualquier amenaza química. Teníamos entonces a dos hombres y dos ideas revolucionarias sobre la mesa. Por un lado, uno creía firmemente en un ejército de células devoradoras que patrullaban el cuerpo. Por el otro, el segundo defendía la existencia de una lluvia de armas químicas disueltas en el torrente sanguíneo. Durante mucho tiempo, sus teorías parecieron opuestas e incluso incompatibles ante los ojos de la ciencia de la época. Muchos se preguntaban si era posible que ambos tuvieran razón o si la verdad era todavía más compleja y fascinante de lo que ellos mismos imaginaban. La intuición de Metechnikov, quien nació en una familia aristocrática rusa pero eligió dedicar cada minuto de su vida a la ciencia, fue un verdadero golpe de genialidad que rompió los esquemas establecidos. Después de su observación inicial con la espina de rosal, él comprendió que lo que estaba viendo era un mecanismo fundamental de defensa que probablemente compartíamos todos los seres vivos. Esas células móviles a las que llamó fagocitos no eran simples recolectoras de basura o carroñeros sin importancia. Eran la primera línea de defensa del cuerpo, un escuadrón de limpieza y combate que no descansaba nunca. Sin embargo, el camino para que esta idea fuera aceptada no fue fácil. Inicialmente, la comunidad científica se mostró muy escéptica. Debemos recordar que estábamos en la época de figuras gigantes como Louis Pasteur y Robert Koch, donde casi toda la atención se centraba exclusivamente en los microbios en sí mismos y en las sustancias externas que podían matarlos. La idea de que las propias células del cuerpo fueran los protagonistas activos en la lucha contra la infección era, para muchos colegas de la época, una noción demasiado radical y difícil de digerir. Pero Metechnikov no era un hombre que se rindiera ante la crítica. Se mudó a París para trabajar directamente en el Instituto Pasteur y allí continuó su investigación con una tenacidad admirable que lo llevó a observar la fagocitosis en una enorme variedad de animales, desde pequeñas pulgas de agua hasta conejos. Gracias a esto,
pudo demostrar cómo estas células eran cruciales no solo para combatir gérmenes, sino también en los procesos de inflamación, en la curación de las heridas y en la resistencia general a las infecciones. Para entender mejor el descubrimiento de Metechnikov, podemos imaginar un escenario cotidiano. Supongamos que sufres un pequeño corte accidental. Casi de inmediato, el área se enrojece, se hincha, comienza a doler y se siente caliente al tacto. Esto es lo que conocemos como inflamación, y fue exactamente lo que Metechnikov interpretó como la gran llamada a la acción para los fagocitos. Para él, estos eran como los bomberos y los policías que acuden a toda prisa a la escena de un accidente. Su misión es limpiar los escombros, representados por las células muertas, controlar la infección devorando a las bacterias intrusas y finalmente ayudar a que el tejido se repare correctamente. En sus estudios, logró identificar diferentes tipos de estos comedores biológicos. Habló de los macrófagos, que son células grandes capaces de engullir una gran cantidad de microbios, y también de los neutrófilos, que aunque son más pequeños, resultan extremadamente numerosos y veloces para responder ante una infección aguda. Todo este trabajo incansable sentó las bases de lo que hoy denominamos inmunidad celular, que es la defensa de nuestro cuerpo basada en la acción directa y física de las células. Mientras Metechnikov perfeccionaba su teoría de los fragmentos celulares, Paul Ehrlich en Alemania seguía profundizando en su universo químico. Ehrlich, que tenía formación como médico, sentía una fascinación casi mística por las coloraciones y las reacciones entre diferentes compuestos. Notó algo muy curioso en sus experimentos, y es que ciertos tintes tenían la capacidad de unirse selectivamente a diferentes células y tejidos, ignorando a otros por completo. Esto lo llevó a desarrollar un concepto fundamental en la ciencia moderna que es la especificidad. Ehrlich estaba convencido de que las moléculas poseían afinidades naturales por otras moléculas, como si tuvieran formas complementarias que las obligaran a buscarse y unirse. Esta idea de la especificidad fue la pieza clave que necesitaba para abordar el problema de las toxinas bacterianas. En ese momento, enfermedades como la difteria causaban una mortalidad aterradora, especialmente entre los niños. Ehrlich sabía que aquellos animales o personas que lograban sobrevivir a una de estas infecciones desarrollaban una resistencia asombrosa ante futuras exposiciones al mismo mal. A las sustancias responsables de esta protección las llamó antitoxinas y dedicó su carrera a entender su funcionamiento exacto. Así fue como nació su revolucionaria teoría de las cadenas laterales, también conocida como la teoría de los receptores. Él propuso que las células tienen en su superficie exterior una gran variedad de cadenas o receptores, que podemos imaginar como pequeñas manos o anzuelos que esperan capturar algo específico. Cuando una toxina invasora entra en el organismo, algunas de estas cadenas laterales se unen a ella de manera muy precisa, siguiendo el modelo de una llave que solo puede entrar en su propia cerradura. Lo que hizo que la teoría de Ehrlich fuera verdaderamente ingeniosa fue su explicación sobre qué sucede después de esa unión. Según él, una vez que una cadena lateral se unía a una toxina, la célula reaccionaba produciendo muchísimas más cadenas iguales. Luego, en un acto de generosidad biológica increíble, la célula liberaba todas esas cadenas adicionales al torrente sanguíneo. Estas estructuras flotantes son lo que hoy conocemos con el nombre de anticuerpos. A diferencia de los fagocitos de Metechnikov, que debían desplazarse y atacar físicamente, los anticuerpos de Ehrlich funcionaban como misiles teledirigidos. Estas moléculas patrullaban la sangre y otros fluidos corporales con el objetivo de encontrar y desactivar a los invasores antes de que tuvieran siquiera la oportunidad de tocar o dañar a las células sanas. Con este descubrimiento, Ehrlich dio nacimiento al concepto de inmunidad humoral, que es la defensa que reside en las moléculas disueltas en los humores o fluidos del cuerpo. Durante años, los seguidores de Metechnikov y los de Ehrlich se mantuvieron en campos que parecían totalmente irreconciliables. Los defensores de la inmunidad celular se burlaban abiertamente de la idea de una inmunidad basada solo en sustancias disueltas, mientras que los partidarios de la inmunidad humoral hacían lo mismo con la idea de las células devoradoras. Se comportaban como dos ejércitos con estrategias militares opuestas, donde cada bando estaba absolutamente convencido de poseer la única verdad absoluta sobre cómo funcionaba la protección humana. Sin embargo, a medida que la tecnología avanzaba y las investigaciones se hacían más profundas, empezó a surgir una realidad distinta. Quedó claro que la verdad de la naturaleza era mucho más rica y sofisticada de lo que cualquiera de los dos hombres había imaginado por separado. La comunidad científica comenzó a comprender que no se trataba de elegir entre una teoría o la otra, sino de aceptar que ambas ocurrían al mismo tiempo.
Nuestro sistema inmunitario no es una fortaleza simple defendida por un solo tipo de soldado, sino un entramado inmensamente complejo con diferentes divisiones que trabajan en una coordinación perfecta. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar la infantería de Metechnikov o inmunidad celular. Aquí encontramos a los valientes fagocitos, como los macrófagos y neutrófilos, que son los soldados de primera línea que patrullan constantemente, devoran de forma directa a los intrusos y se encargan de limpiar cualquier resto que quede tras la batalla. En este grupo también incluimos a las células asesinas naturales y a los linfocitos T, especialistas en destruir células que ya han sido infectadas o que se han vuelto cancerosas. Por el otro lado, contamos con la artillería de Ehrlich o inmunidad humoral. Los protagonistas aquí son los anticuerpos, producidos principalmente por los linfocitos B que luego se convierten en células plasmáticas. Estos anticuerpos son las armas químicas de alta precisión que viajan por la sangre marcando a los invasores para que los soldados de infantería los encuentren más fácilmente, o incluso neutralizándolos de forma directa para que no puedan hacer daño. Lo que resulta verdaderamente fascinante de todo esto es observar cómo estas dos ramas se complementan y se necesitan mutuamente. Los anticuerpos descritos por Ehrlich pueden adherirse a una bacteria y actuar como una señal luminosa o una etiqueta brillante para que los fagocitos de Metechnikov la localicen y la devoren con una rapidez mucho mayor. Al mismo tiempo, la actividad de los fagocitos puede enviar señales químicas que influyen en cuántos anticuerpos se deben producir. Es una danza biológica intrincada, una sinfonía de defensa perfectamente afinada que es, en última instancia, lo que nos mantiene con vida cada segundo de nuestra existencia. El gran reconocimiento a este esfuerzo conjunto llegó finalmente en el año 1908. En un gesto de justicia histórica, Ilya Metechnikov y Paul Oleg compartieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Este premio no fue solamente un gran honor personal para ellos, sino que significó la validación oficial de una idea fundamental, que el cuerpo humano posee una capacidad activa, inteligente y compleja para defenderse de las enfermedades. El trabajo de estos dos pioneros transformó la medicina para siempre y estableció los pilares de lo que hoy estudiamos como inmunología. Gracias a sus descubrimientos, hoy entendemos la vacunación de una manera mucho más profunda. Ya no la vemos simplemente como la exposición a un patógeno debilitado, sino como un entrenamiento especializado para que tanto nuestros fagocitos como nuestras células productoras de anticuerpos aprendan a reconocer y recordar futuras amenazas antes de que éstas puedan causar una enfermedad real. Además, sus teorías nos han permitido desarrollar tratamientos avanzados para las enfermedades autoinmunes, que son aquellos casos donde el sistema inmunitario se confunde y comienza a atacar por error a las propias células sanas del cuerpo. Otro de los campos que más se ha beneficiado es la inmunoterapia contra el cáncer, que representa uno de los avances médicos más prometedores de nuestra era. Este tratamiento se basa precisamente en manipular y potenciar esas mismas defensas celulares y humorales que Metechnikov y Ehrlich describieron hace más de un siglo, para que nuestro ejército interno sea capaz de reconocer y destruir eficazmente las células tumorales. Metechnikov y Ehrlich, a pesar de sus visiones que al principio parecían enfrentadas, terminaron regalándonos la comprensión de que llevamos dentro de nosotros un verdadero ejército. Es una red de defensa increíblemente sofisticada, que está en constante evolución, aprendizaje y vigilancia. Su historia es un recordatorio poderoso de que la ciencia no siempre avanza por un camino recto y único. Muchas veces, el progreso real surge de la convergencia de ideas diversas y a veces conflictivas, que al final se unen para revelar una verdad mucho más grande y maravillosa de lo que jamás habríamos podido soñar. Cada vez que tu cuerpo sana una herida o supera un resfriado, el legado de estos dos investigadores está actuando en tu interior. Es la herencia de una curiosidad incansable que comenzó observando una larva de estrella de mar y estudiando la química de los tintes, y que terminó salvando millones de vidas en todo el mundo. Si te apasiona descubrir cómo funciona la increíble maquinaria de la vida y quieres conocer más historias sobre los genios que cambiaron nuestro mundo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de divulgación de alta calidad. Gracias por acompañarnos en este viaje al centro de nuestras propias defensas y nos vemos en el próximo video. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.